Porque ya estamos en contacto directo con Tomás Jocelyn Holt, ex candidato presidencial, distinguido intelectual chileno y también ex congresista, ex diputado de la República. Un hombre muy interesante para conversar los temas de la actualidad. Ya está en línea telefónica. Tomás Jocelyn Holt. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto saludarte desde Radio Neura. Hola, Tomás. Muy bien, gracias, César Fernando. Un abrazo. No, gracias a ti, Tomás. Bueno, Tomás, preguntarte sobre la actualidad, la coyuntura. Viaje del presidente de la Araucanía, la macrozona sur, altamente reforzado, encapsulado, dicen algunos. ¿Qué te pareció un poco la actitud del presidente en estas horas, en este viaje, y qué esperas de él, si es que esperas algo, Tomás? O sea, yo tengo varias reflexiones. La primera, y ya empecé a preguntar de esto desde ayer. Yo no entiendo el propósito ni las expectativas que Gabriel Boric tiene en mente, o su equipo tiene en mente cuando armaron este viaje. Porque el presidente no va a la Araucanía o una zona de conflicto con el objeto de repetir un shopping list que podría llegar a repetir en Santiago, lo podría repetir un ministro por él. Esa es la verdad. Va con el objeto de llegar y resolver algo que solo él puede resolver, y que es un problema político. Y la verdad, la cosa es que eso en el libreto de este viaje no está, y no está por una razón muy simple, porque basta ver el libreto del viaje para darse cuenta que está haciendo todo lo contrario a lo que hizo antes en Temucuicú, la fotografía, las declaraciones, todo el relato político de Boric en los últimos años, eventualmente todo lo contrario es lo que quiere vender hoy día. Entonces, tú tendrías que decir que él quiere hacer el viaje con el objeto de marcar esa diferencia. Entonces, ahí es donde voy a la segunda parte, que es cuál es la expectativa del viaje. Y la expectativa del viaje es que nadie espera eventualmente de que él sea creíble para resolver eventualmente las ansiedades que están detrás de su voltereta. No están. Entonces no es igual que llegar y subir a Gabriel Boric al Teatro Teletón, por darte un ejemplo. No es lo mismo. Porque el Teatro Teletón, la Fundación Teletón, tiene interés de llegar y tener al presidente de la República diciéndose. Y en el fondo cooperando con el objeto de llegar y aumentar las contribuciones y las donaciones a la Teletón. ¿Te fijas? Pero no es el caso acá. Acá esto no se juega eventualmente que hay una fundación, una corporación, una empresa, porque podrías pensar que es la multigremial, ¿no? O podrías pensar que son las forestales, o podrías pensar que ellos son los que traen al presidente de la Araucanía para que de alguna manera haga un antes y un después, pero no lo son. O sea, es evidente que el grueso de la población de la Araucanía tiene interés de ¿cómo se llama?, de tener orden y seguridad. O sea que tú podrías suponer que esa gente va a aplaudir la visita a Boric, todo lo contrario, porque como tú dijiste, viene con una cápsula de seguridad de tal envergadura, hasta el general director de Carabineros lo tiene que acompañar, que en el fondo eso termina generando el peor impacto a la región posible, porque siente que, claro, lo tienen para él, pero no lo tiene para la región, esa protección. Y la verdad la cosa es que la gente ya no siente que la visita de Boric va a cambiar las condiciones de orden y seguridad en la región. No sienten que él puede llegar y justamente generar condiciones de orden y seguridad. Todo lo contrario, eso termina molestando procesos. O sea, mi primera reflexión es que yo no creo que en el equipo de La Moneda haya adecuada planificación, briefing y debriefing con respecto a los objetivos y propósitos del viaje, y para llegar es simplemente un esfuerzo por llegar y mejorar las encuestas, parecido a lo que ocurrió con la bicicleta o con la Teletón, pero en ambos casos no generó la simpatía ni el apoyo que el gobierno esperaba con ellos, no logra eventualmente. Sin duda. Con los anuncios que hace hoy día. Hoy día hace un punto de prensa. Primero que nada ocurre que tú comprenderás que la misma cápsula de seguridad de Boric es una invitación a desafiarla. Entonces tienes una escuela quemada, tienes una iglesia quemada, tienes corte cañonero. Eventualmente hay un deseo de desafiar esa cápsula de seguridad. Y es fácil hacerlo en la zona, una zona muy, muy vasta, muy extensa. Entonces es muy fácil hacerlo. O sea, demostrar eventualmente desafiar la autoridad de una operación de esta naturaleza es grande. Y es más, adentro del gobierno hay gente que de alguna manera se va a desentender del gobierno. Tú has tenido a periodistas como Boris Van der Speck, actualmente, que es un periodista muy pro indigenista, un extranjero que está en Chile, pero que opera como uno de estos periodistas muy pro Boric y muy pro Frente Amplio y muy pro indigenista. Ha estado llegando y justamente criticando eventualmente estas manifestaciones, diciendo que no les va a resultar o que de alguna manera es contraproducente, por así decirlo. Y después tú tienes los anuncios de Boric. Y cuando tú ves el shopping list de Boric, en realidad te das cuenta que es lo mismo que venía ya Manuel Monsalve proponiendo con las pistolas anti-shock, electroshock para Carabineros. Entonces ellos creen que iban a poder generar un orden y seguridad en la zona en base a pura tecnología. Están equivocados.
Absolutamente equivocado. Sin duda. Y no solamente que es como llegar y hacer una especie de oferta de IKEA o de Falabella, actualmente, y creer de que esa cosa te va a resolver un problema social y político. No te lo va a resolver. O sea, como los gallos no tienen más que eso que ofrecer, él termina su intervención diciendo que hay actos terroristas en la zona, como que ese va a ser el gran anuncio, de que él expresa un antes y un después porque él reconoce actos terroristas. Pues, ¿por qué no persigue esos actos terroristas usando la ley que está para el efecto? El gobierno se ha resistido a usar eventualmente la calificación de delito terrorista como un recurso judicial disponible y que solamente él puede ejercer para llegar justamente perseguir la responsabilidad penal de estos hechos, pero no lo hace. Ahora, Tomás, no lo hace. Sin duda no lo hace, es más retórica y no hay acción, ¿no es cierto? Eso es un poco la dinámica del presidente en términos generales. Pero el fuego amigo, Tomás, ¿cómo lo ves tú el fuego amigo? Porque como tú estás diciendo que hay un sector de la izquierda chilena que los dichos del presidente hoy día me imagino que le produjeron algún tipo de incomodidad, el Partido Comunista, algunos sectores más ultra. Por eso Boris Van der Spes, que no es comunista, pero es un tipo muy de ese grupito, por así decirlo. Pero el desafío no lo van a ver en base a estas personas, sino que lo van a ver en base a lo que ocurrió en la iglesia y en Curacautín y en la escuela, ¿te fijas? No lo van a ver con acciones violentas, va a aumentar la violencia. Entonces tú tienes que preguntarte, si eres presidente, primero, ¿para qué voy a la zona? ¿Ya? ¿Cuáles son mis objetivos? Y tú tienes que llegar y saber de antemano que voy a recibir este tipo de desafíos. Voy a tener personas que me van a hacer actos de esta naturaleza. Si yo no tengo que llegar y poner en un papelógrafo como costos, ¿te fijas o no? Y yo tengo que llegar e imaginarme cosas que me compensen esos costos, ¿te fijas o no? Si tú le preguntas a cualquier persona de la Araucanía hoy día si realmente le compensa el costo de tener su escuela, ¿qué más? Cortes camineros, estas cápsulas de seguridad que te invaden sus comunas, te alteran la vida común, las escuelas que efectivamente, las iglesias, y el riesgo eventualmente de acciones aún más violentas, y te dicen, para esto le traen a Boric, que se quede en Santiago. ¿Me cachas ese punto? Claro. ¿No? Que se quede en Santiago, ese señor no me sirve. Sin duda, hasta ahora parece que los beneficios y los costos son más altos que los beneficios. Tomás, saliendo un poco, pero siempre en la política, porque tu mirada y tu análisis es muy aguda, es muy importante analizarla. ¿Qué te pareció el nombramiento de la Cámara de la Presidencia? Para muchos, no sé si es relevante, pero para otros sí, ¿no? Para la discusión, para las puestas en los proyectos de ley y todo lo que pasó con el PDG, la derecha que está bastante descoordinada. Es relevante, César Fernández, aunque el cargo vale hongo. O sea, da lo mismo quien ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados. No está ahí la relevancia. La relevancia está en un gobierno que es un gobierno de minoría que no quiere cambiar. Es un gobierno que a tal punto no quiere cambiar que coloca un vocero de apruebo a cargo del Congreso. Ese es el hecho. Y es la irresponsabilidad de haber dejado pasar la oportunidad para haber evitado eso, entonces, y haber generado un equilibrio de poder que hubiera mandado señales al gobierno que deje de joder y que deje este empecinamiento que lo lleva a hacer los errores que está cometiendo la Araucanía y comete todos los días. Es un gobierno que no tiene ninguna pretensión de cambiar, ninguna. Entonces, tú necesitabas de alguna manera ordenar las filas. Y ahí es donde me viene el punto de que los números estaban y los tipos no fueron capaces de llegar y justamente a manejar el tema. Y cuando yo digo los tipos, yo no solo me tiro contra París y con el PSG. Es evidente que ahí esos tres parlamentarios que votaron por Milosevic son unos bichos, por así decirlo, capaces. Hay uno que además está acusado de delitos sexuales, por así decirlo, está bajo investigación penal por eso actualmente. O sea, es una vergüenza. Pero más allá de eso, yo esto se lo culpo también a Javier Macaya, a la gente de la UDI y los partidos tradicionales, porque esto lo debieron haber corregido antes. Esta es la discusión que yo muchas veces te comentaba a ti, que sinceré con Javier Macaya antes del 4 de septiembre, antes del plebiscito. Yo le dije, mira, mientras tú no seas capaz de ordenar el cuadro de rechazo hoy, no te quejes que después del 4 de septiembre tú no vas a ordenar el post-plebiscito. Pues de ahí das mano. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, cuando tú tienes esta Cámara de Diputados, que hay 13 diputados que son unos incordios. Y yo te voy a decir la lista de los 13 para que vamos a ver. Primero la Pamela Giles, la cruela débil, que dice que si no pasa por ella el nombramiento, tira el mantel. Después tú tienes 8 que es de Renovación Nacional, que es Jorge Durán, ¿ya? Después tú tienes eventualmente estos 3 del PDG, más Gaspar Rivas, que es un
pescado actualmente, más como se llama Víctor Pino, que pretendía ser presidente de la Cámara porque era mormón, el primer mormón presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué importa? Eso nadie lo conoce a Víctor Pino, ¿te fijas? Y asumir la presidencia de la Cámara a los 7 meses de asumir es como fuera tiesto, por así decirlo, Víctor Pino. Después tú tienes eventualmente a dos demócratas cristianos y un ex-demócrata cristiano, que son, ¿cómo se llama? Alberto Undurraga, que debió haber votado por Miguel Ángel Carlisto, y Andrés Giovanni, eventualmente, que hoy día está en el Partido Radical, pero es el único diputado de apruebo, eventualmente, que debió haber votado por él. Después tú tienes otro radical que es Lago Maxino, eventualmente, que ahí adentro, que también es un incordio, pero completo, por así decirlo. O sea, estos diputados, y eso es lo que quiero tratar de describirte, César Fernando, tienen más ambición e intereses personales que lo que tienen carácter temple para asumir la responsabilidad pública que les corresponde en esta coyuntura. No la tienen. Entonces, la Cámara completa es víctima de estos 13 diputados, es víctima de ellos, por así decirlo, y terminamos todos viviendo en función de los intereses y veleidades personales de estos payasos, por así decirlo. Y eso es un problema del país. Entonces, cuando tú tienes ese vacío político, yo siempre he advertido que vas a tener un deterioro político que eventualmente, en el corto plazo, significó que el gobierno se sintió con capacidad de imponer a un candidato desprestigiado, a un vocero de apruebo y una persona que realmente va a terminar siendo pírrica, va a terminar muy desprestigiado en el cargo. Yo no tengo ningún temor de eso. O sea, si es que Vladimir Milosevic cree que aumenta su prestigio eventualmente siendo presidente de la Cámara, está loco eventualmente, aumenta su visibilidad. Frei Montalva, ¿te acuerdas que hablaba de los detectores de tontos? Bueno, un detector de tontos es nombrar a alguien presidente de la Cámara, lo va a anotar justamente lo que lo hace ser una persona que de alguna manera merece reserva. Y yo sé que esto es una radio de Arica, así que por lo tanto estoy tocando la fibra de una figura pública que es conocida en Arica, así que por lo tanto no estoy hablando al vacío, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, yo te quiero llegar y decir efectivamente que es pírrico lo que están haciendo, pero más allá que sea pírrico, al otro lado existe un vacío político que es muy grave. Tenemos un señor en Alabama, imagínate ese problema, tenemos un señor en Alabama que pautea la política nacional. Entonces el señor eventualmente hasta ahora sentía que le estaba yendo bien, por eso tenía a Rodolfo Cartes que decía que iba a ir a ver a París y a Alabama y todo lo demás. Y ahora el señor se anuncia que expulsa a uno de los diputados y a los otros 3 anuncia de que los va a sancionar, pero en el fondo tiene una montonera ahí adentro, te fijas, ¿no? Hay un grupo humano que genera mucha división política. Es lo mismo que me dijera a mí, ¿cómo se llama? Gonzalo La Carrera, Johannes Heiser, incluso la hermana de Manuel José Sandón. Ese es el elenco. Es como en la legislatura anterior, César Fernando, era Florcita Motuda el problema, ¿te fijas? ¿No? Este es el elenco, la Cruella de Vil, sus 12 apóstoles o acólitos y 155 dálmatas. Es un problema para Chile. Muy interesante tomar notas sobre estos 13 diputados para estar atentos a lo que va bien en Chile. Tomás, Jocelyn Hall, como siempre, un agrado conversar contigo aquí en Radio Negra y siempre a vuestra disposición. Gracias, Tomás, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias por la llamada. Chao. Gracias a ti, Tomás. Muy interesante, ¿no? El análisis político también, con su cuota de ironía, por supuesto, la elocuencia de Tomás. Interesante saber qué es lo que está pasando finalmente, ¿no? Con la presidencia de la Cámara de Diputados y que se puede transformar en una victoria pírrica, como decía Tomás, porque las comisiones también ya están empezando a discutirse y van a empezar a quitarle las presidencias a algunas comisiones de la izquierda. Se viene un movimiento o digamos una intentona remesona por parte de los grupos